Saludo con muchísimo gusto a los panelistas que me acompañan esta mañana en esta presentación y al público que amablemente nos escucha. Principalmente, pues me da mucho gusto que estén aquí presentes los que acaban de ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Creo que es importante su presencia el día de hoy en esta Feria del Libro. Quiero decirles que la revista propone una miscelánea enfocada a la historia diplomática de nuestro país, destacando la personalidad y la trayectoria de diplomáticas y de actores políticos de gran prestigio como Palma Guillén, Rosario Castellanos, Luis Cabrera, Alfonso García Robles, Jaime Torres Bodet, Sergio González Gálvez y Octavio Paz. Además, esta revista nos adentra en el análisis de dos documentos jurídicos de gran relevancia para las relaciones internacionales: el Convenio de Reestructuración de la Deuda Externa de México Montes de Oca Lamont y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR y también como Tratado Río. En este sentido, la relevancia de este número radica precisamente en la recuperación y el análisis de momentos clave para la diplomacia que permiten comprender la evolución de la política exterior mexicana, sus principios rectores y las continuidades y rupturas de su formulación. Y como reza la frase célebre de George Santayana, aquellos que no puedan recordar el pasado están condenados a repetirlo. Hoy tengo el agrado de presentar brevemente a nuestros distinguidos panelistas y que comentarán el contenido de la revista, y lo haré en estricto orden alfabético, si ustedes me lo permiten. Está con nosotros Rosa Isabel Gaitán Guzmán, es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es corresponsable del Seminario Interdisciplinario de Política, Historia y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Al embajador Pedro González Olvera, quien es maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM, es miembro jubilado del Servicio Exterior Mexicano, en donde ocupó puestos en las representaciones de México en El Salvador, en Brasil, Costa Rica y Barcelona, así como en diferentes áreas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y actualmente es profesor e investigador en la Universidad del Mar en Huatulco. A Carlos Uscanga Prieto, quien es doctor en Cooperación Internacional por la Universidad de Nagoya en Japón, es profesor de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ana Luisa Trujillo Juárez es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM, es profesora de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y directora de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Para dar inicio a esta mesa, pasaré la palabra en primer lugar al embajador Pedro González Olvera. Tiene usted un máximo de 10 minutos, embajador, quien nos hablará sobre el artículo relacionado con la ONU y el pensamiento internacional mexicano, Alfonso García Robles, quien dedicó parte importante de su brillante carrera a buscar el desarme nuclear. Muchas gracias, embajadora. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a la directora de la revista Relaciones Internacionales de la UNAM por la invitación a estar en este evento, al director general del Instituto Matías Romero también por acoger
pues además de esta feria, esta presentación, que es para nosotros muy relevante, y a la embajadora María Teresa Mercado por esta moderación. Quisiera comentarles que el origen del artículo que aparece en esta revista se remonta a un proyecto que tenemos en el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar. Se refiere al estudio del pensamiento internacional iberoamericano. Es decir, estamos en una labor de rescate de aquellas aportaciones que diversos pensadores originarios de América Latina y incluido Portugal y de España también, han hecho al pensamiento y a la disciplina de relaciones internacionales. Y en esta ocasión nosotros pensamos en Alfonso García Robles no necesariamente como diplomático, sino como pensador internacional. ¿Qué aportaciones hizo Alfonso García Robles al pensamiento internacional iberoamericano y por lo tanto a la disciplina de las relaciones internacionales? Sabemos todos que fue diplomático mexicano desde muy joven, ¿no? Inició su carrera muy joven, estuvo en la delegación mexicana que participó en la creación de Naciones Unidas, elaboró él mismo borradores de documentos que después se convirtieron en los documentos que presentó México, la delegación mexicana, y se nota su pluma en estos documentos, ¿no? Algunos de ellos fueron elaborados por él y ya no fueron corregidos por los diplomáticos, por los grandes diplomáticos que lo acompañaban en ese momento. Entonces, a propósito de las reformas de las que se habla ahora, de la necesidad de reformas de los organismos multilaterales y principalmente de Naciones Unidas, de los ataques que sufre también Naciones Unidas en esta época, a la que se le ha calificado ya como un organismo inútil, obsoleto, pues Alfonso García Robles desde el principio hizo algunas observaciones que hoy vuelven a estar en el foro de discusiones por la modernidad con la que tenían cuando se hizo. Él, cuando nos referimos a que es un pensador neto en la disciplina de relaciones internacionales, es que hacía combinaciones en su pensamiento tanto de la escuela que se llama escuela idealista como de la escuela que se llama realista. Es decir, le hacía planteamientos que parecían que Naciones Unidas pues no iba a poder cumplir con los objetivos que se estaban planteando por las condiciones en las que se estaba justamente creando el organismo, en una visión muy realista, pero al mismo tiempo en una visión optimista que otros calificaban como idealista, presentaba proyecciones de Naciones Unidas que podían tener alcances verdaderamente internacionales y verdaderamente relevantes. Y uno de esas aportaciones, como podemos constatarlo ahora, pues es las aportaciones que hizo en el área de desarme. El área de desarme, que como todos sabemos, es el padre, como se le conoce, el padre del Tratado de Tlatelolco, ¿no? Y en ese campo fue siempre pionero, fue un trabajo insistente que hizo como diplomático mexicano, pero insisto también como pensador. Y en ese sentido es que este trabajo que hoy presentamos, lo elaboramos el doctor Ricardo Villanueva y su servidor, y además tuvimos oportunidad de presentarlo en un evento que organizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Relaciones Internacionales, donde se presentaron diversos trabajos de diplomáticos que tenían estas características. No se limitaban al trabajo diplomático, que es importante, por supuesto,
muy importante, pero que muchos de estos diplomáticos van más allá de los informes rigurosos, necesarios, cotidianos que se envían a la superioridad y hacen análisis de lo que es la situación internacional, de cómo se da la correlación de fuerzas en un determinado momento, o que hacen incluso análisis históricos, análisis del pasado, para entender el presente y para actuar en el futuro, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, aquí el propio embajador Bremer tiene por ahí algunos estudios sobre historia diplomática que son muy relevantes. Bueno, pues en esta corriente, el embajador canciller, que fue también de México, Alfonso García Robles, hizo, y creo que es importante que la rescatemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Quisiera ahora pasar la palabra a la doctora Rosa Isabel Gaitán por un máximo de 10 minutos, doctora, que nos hablará también sobre la parte dedicada a Palma Guillén y el largo camino y sinuosos hacia el ministerio como la primera mujer diplomática en ser nombrada en una representación en el exterior, sin duda alguna pionera del papel de las mujeres en la diplomacia y sobre todo pues quien abrió brecha para lo que hoy representamos las mujeres en este quehacer y para la política exterior feminista. Sí, buenas tardes. Pues antes que nada agradezco la presencia en la sala y la organización del evento a este Instituto Matías Romero, tan querido por los internacionalistas, a su director, embajador, muchas gracias, otros colegas que nos acompañan esta tarde, al embajador Aschentrup que está por aquí, también a Itzayana Dorantes, que es autora de uno de los artículos del libro, a Alma Rosa Amador, editora de la revista, a nuestra directora recientemente nombrada en la revista, a la embajadora Mercado, un gustazo estar acá, a mis colegas tan estimados como Pedro y Carlos Uscanga. En efecto, preparé unas palabras que no voy a leer, pero quiero señalar que para mí ha sido una tarea de investigación muy interesante a la que llegué después de algunos lustros, el tema de la revisión del trabajo de nuestros diplomáticos. Creo que la mesa anterior ha sido una prueba de cómo el rescate de la experiencia del trabajo diplomático, consular, de nuestro país a través de lo que yo, coincidiendo con algún otro autor, llamo en estas palabras que preparé para esta mañana, artífices de nuestra diplomacia. Es urgente, ¿verdad? Es necesarísima. Creo que tenemos mucho hecho, pero lo que falta es mucho más. Así que me congratulo por el trabajo que se está haciendo sobre Matías Romero y creo que el trabajo justamente de los artículos que se publican en este número de la revista forma parte del impulso que hemos procurado darle al tema en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la UNAM, siguiendo desde luego la tarea, el ejemplo que han puesto autores de muchos otros libros, ¿verdad? Tenía yo por aquí las citas de la historia oral de la diplomacia mexicana
En el nombre del Destino Manifiesto, coordinado por Ana Rosa Suárez, del Instituto Mora y la Secretaría de Relaciones, A la sombra de la diplomacia, actores informales de las relaciones internacionales, embajadores de Estados Unidos en México, historia de... Y el más reciente en este sentido sería la historia de vida de la embajadora Carmen Moreno, que recién está publicado, ¿no? En 2023, como señaló Pedro González, se realizó un seminario sobre los actores de la diplomacia mexicana en el siglo XX, que continuaban los trabajos de otro seminario de 2016 que hablaba de la política exterior mexicana de la posrevolución. Libro que finalmente apareció en 2020 como producto de este seminario. En estos artículos de este número de la revista de Relaciones, lo que ustedes van a encontrar pues es el quehacer, aproximaciones al quehacer de diversos diplomáticos que ya señaló la embajadora Mercado al abrir la mesa, junto con estos temas como el Tratado de la participación de México en el TIAR o los trabajos de García Robles en materia de construcción de la paz. Y creo que es muy importante que tengamos estos acercamientos y estos productos de investigación porque nos permiten, ¿verdad?, darle lugar en el quehacer público a lo que hace la Cancillería, a lo que hacen los diplomáticos desde la Cancillería, pero también muchos otros personajes que no siendo diplomáticos realizan labores, tareas internacionales para nuestro país. Por ejemplo, los de la Secretaría de Hacienda. Para retomar el tema al que me han invitado y con el que colaboré en esta revista, en este número de la revista, voy a decir unas palabras sobre este personaje ya tan querido para mí, que es Palma Guillén, cuyo trabajo se ha empezado, o cuya investigación sobre su trabajo ha empezado a hacerla cada vez más notoria. En los últimos tiempos, visitar el acervo de la Cancillería, al pedir los expedientes de Palma, siempre estaban prestados, ¿no? Siempre alguien los estaba buscando o lo estaba consultando. Quiero decir que el trabajo diplomático de Palma Guillén, como se ha señalado aquí, la primera mujer nombrada ministro plenipotenciario y enviado extraordinario, me ha dado a mí muchas satisfacciones y muchos quebraderos de cabeza también, porque me hago muchas preguntas que seguramente nunca me voy a responder. Sin embargo, creo que abrir estas vetas de investigación son muy necesarias, es muy necesario. Una mujer de letras, como lo fue Palma, debió transitar por diversas tareas antes de ocupar dicho encargo. Estuvo ligada a la intelectualidad de su época, participó en la construcción del Estado de la posrevolución como maestra normalista, estuvo con José Vasconcelos en las tareas de la Secretaría de Educación Pública. Su trabajo con Gabriela Mistral y la amistad de ambas con Alfonso Reyes y otros diplomáticos, políticos e intelectuales la llevarían a las tareas del servicio exterior en Colombia, cuando se discutía
la pertinencia y se exigía la aprobación del voto femenino, ¿verdad? Y en esta posición del gobierno cardenista de integrar a las mujeres tanto al partido oficial como a las tareas públicas, se entiende el trabajo y el nombramiento de Palma Guillén. Así pues, ella estaría en un primer momento con el más alto rango en Colombia en 1935, después estaría en Dinamarca, en Italia, en Francia, en la Sociedad de Naciones, junto a funcionarios como Isidro Fabela o Gilberto Bosques. Eran los años terribles de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra en Europa. Las mujeres apenas se abrían paso en estos encargos, no solo en México, sino en el mundo. Palma, después de 1943, a su salida de Cuba, trabajaría en la Universidad Nacional, donde antes había sido una destacada alumna de la Escuela de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Esporádicamente tendría, y por lapsos breves, tareas diplomáticas y consulares en Europa. Fallecerá ella en 1970. Guzmán, paso ahora la palabra al doctor Carlos Suscanga, también por 10 minutos, doctor. El doctor Carlos Suscanga nos hablará sobre la trayectoria diplomática y el papel de un embajador muy querido, el embajador Sergio González Gálvez, y toda su trayectoria y en la relación, sobre todo en la relación entre México y Japón. Muchas gracias. Pues bueno, pues yo me congratulo estar el día de hoy aquí en este recinto tan importante para los internacionalistas. Agradecer al embajador Bremer, a la embajadora Mercado, a nuestro embajador que también fue clave, digamos, para forjar las relaciones entre México y Japón. Yo voy a dedicar un par de minutos sobre la revista primero y después un poco explicar qué es el trabajo, digamos, cuál fue el sendero que yo realicé dentro de este documento. La revista de Relaciones Internacionales tiene más de 50 años, incluso el embajador González Olvera en algún momento fue editor de la misma. Y la estructura de esta revista tiene una gran vocación, no solamente para mostrar los documentos, trabajo científico que en el campo de las relaciones internacionales se desarrollan, sino también tiene una labor fundamental para el apoyo a la docencia, para la investigación, para la docencia y la difusión. Y en ese sentido, seguramente Ana Luisa lo va a explicar con mayor detalle, la estructura casi se ha mantenido intacta. Hay un bloque de artículos, hay un bloque de notas que quizá sea la única revista que mantiene esta sección. Las notas son avances de investigación que se presentan y generan, diríamos, un portal para después retomar las mismas y profundizar en ese camino. Reseñas y cronologías. Antes había dos cronologías, una dedicada a la política internacional y ahora solamente queda la cronología de política exterior de México. Mi contribución se da justamente en la sección de notas, por eso quise hacer esta referencia. Es decir, es un trabajo que todavía está en camino, pero que por cuando estuve residiendo en ese país. Creo que todo el mundo lo conocimos, su carácter abierto, franco, directo, y en ese sentido, bajo esa lupa, empecé a indagar, no directamente el trabajo del embajador, sino estuve interesado en estos años álgidos de la relación entre México y Japón y de México en general en los años 80,
cuando, bueno, estalla la crisis de la deuda, que tengan una meta a seguir, hay traslapes en la misma y además y así lo declara, ¿no? Es un gasto inútil y que hay que tomar en serio y hay que tomar en cuenta la coordinación que la Cancillería debe tener en ese tipo de viajes. Así tal cual. Entonces, bueno, yo ya empiezo a través de estas líneas, ya genero un Pacífico asiático. Entonces, él hace estas recomendaciones y bajo esta idea, él tiene la perspectiva de proponer, ¿no? Grupos de estudio que van a ser la piedra fundacional para el famoso grupo de estudio México-Japón para el siglo XXI, que según tengo entendido, se está platicando a ver si se vuelve a reactivar esta iniciativa. Entonces es una lectura, la verdad, agradable para los que los conocieron, trabajaron con él. Seguramente van a hacer clic con muchas cosas, lo van a escuchar a él mismo. Y para los que no lo conocen, para los jóvenes que están ingresando al servicio exterior, para los jóvenes estudiantes, para el público en general, la verdad que fue un funcionario público con un alto sentido del trabajo, un alto sentido del servicio a la nación, con un gran nacionalismo. Tuvimos también la fortuna de poder entrevistarlo en el 2017. A raíz de la publicación de su libro, mandé a unos estudiantes de ciencias políticas, lo recibió en su casa de Toluca amablemente, y teníamos un material visual, diríamos, que reforzaba justamente esta impresión que a través de sus líneas, de su mano, reflejaba. Entonces, creo yo que es un buen ejercicio y que pues espero que me dé la oportunidad para poder avanzar a su segundo periodo en Japón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Uscanga. Pasaría ahora la palabra a la doctora Ana Luisa Trujillo para el comentario final de 10 minutos sobre esta revista. Por favor, doctor. Muchas gracias, embajadora. Es un gusto para nosotros encontrarnos hoy en la Feria del Libro del Matías Romero. A nombre del director de nuestra facultad, el doctor Alejandro Chanona, es pues un gusto, ¿no? Y bueno, para el equipo de la revista está aquí también la maestra Alma Rosa Amador, que es editora, y Berenice González, que es asistente editorial. Es un verdadero gusto. Agradezco mucho al embajador Juan José Bremer por el espacio, por la apertura de permitirnos estar presentando nuestra publicación. También agradezco al maestro Jorge Escamilla por todas sus gestiones y al área de publicaciones que está ahí atrás de nuestra facultad, que sin su apoyo esto no sería posible. A mí me gustaría precisar que nuestra revista cuenta con una amplia trayectoria, ya lo mencionaban mis antecesores. Tenemos más de 50 años de publicación ininterrumpida, que podríamos ir ubicando en el tiempo, ¿no?, como una de las publicaciones pioneras en relaciones internacionales en México. Tiene su antecedente en el Boletín de Relaciones Internacionales, que se publicó de 1970 a 1973, y nuestra revista ya como tal publica su primer número en 1973. Desde entonces la revista ha publicado 152 números, este es uno dedicado efectivamente a la historia diplomática, pero tenemos apenas esta semana ya salido del horno el número 152, que les invitamos también a consultar, que está disponible en el stand de publicaciones de nuestra facultad, que está en el otro patio. Y bueno, también tendría que mencionar un poco cuál es el proceso editorial. Se edita de manera cuatrimestral y es de acceso libre, lo cual creo también es una de las grandes virtudes, ¿no?, por la calidad que tiene el trabajo que se realiza en la revista y la posibilidad que existe de consultarlo libremente a través de la página de Revistas UNAM, en donde podrán encontrar una sección dedicada solamente a nuestra revista, la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, y ahí se puede consultar desde el número más reciente hasta toda la parte
del acervo histórico, digamos, ¿no? De toda la memoria de la revista y todos los ejes de debate, de pensamiento que se han dado a lo largo de estos más de 50 años. Creo que eso también pues es de celebrarse y tenemos ahí un trabajo muy arduo sobre el proceso de digitalizar todo el acervo de la revista. Nos faltan algunos números, algunos pocos, para poder tener el acervo completo y que se pueda consultar desde cualquier parte del mundo, lo cual creo también es pues importantísimo, porque ustedes no se imaginarían cuando nos entregan los reportes de dónde se consulta la página de la revista, pues tenemos los lugares más remotos, ¿no? Y eso pues también creo que es un motivo de orgullo. Quisiera resaltar que la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM es uno de los grandes pilares de difusión académica de pensamiento en relaciones internacionales desde México, y es también la carta académica del Centro de Relaciones Internacionales, ¿no? Por sus páginas han escrito nuestros profesores destacados que se encuentran aquí en esta mesa, pero también plumas internacionales, ¿no? Académicos con un gran prestigio a nivel internacional, que han sin duda marcado y definido mucho del pensamiento en relaciones internacionales y que construyen parte de nuestra disciplina. Y bueno, mencionar también que la constancia editorial de nuestra revista, su pluralidad, su rigor analítico y su estricto proceso de dictaminación la posicionan como una publicación esencial para académicos, estudiantes, profesionales e interesados en la política y en la sociedad mundial. Hablando en concreto de este número que presentamos en esta ocasión, efectivamente, como ya lo habían mencionado nuestros ponentes, es un número dedicado a la historia diplomática, es un número que además recoge en los artículos, como ya había mencionado la doctora Gaitana Palma Guillén, con toda la relevancia que empieza a mostrarse a partir de reconocer la labor de las mujeres en distintos espacios académicos, ¿no? También tenemos algún texto sobre Rosario Castellanos, que también es parte de esta oleada de reconocer a las mujeres en los espacios diplomáticos. A Luis Cabrera, hay un texto dedicado también a la labor diplomática de Luis Cabrera, que les confieso yo lo ubicaba como un eje importante del proceso de revolución, pero no ubicaba precisamente su labor diplomática, por eso creo que es un texto también de la mayor relevancia. Ya lo mencionaba el embajador González Olvera, la labor de Alfonso García Robles y lo apropiado que es este texto a propósito de los 80 años de Naciones Unidas que se cumplen este año y de todo el debate que hay alrededor de qué hacer con Naciones Unidas. Y hay también un acercamiento al convenio Montes de Oca-Lamont, que sin duda es un momento también importante y es relevante retomar documentos históricos. Jaime Torres Bodet, que es una nota de Leticia Bobadilla, y el Tratado de Río, que me parece también pues contribuye a esta construcción, a este entendimiento de la política exterior, a lo que ya mencionaba el doctor Uscanga sobre Sergio González Gálvez. Hay otra nota sobre Octavio Paz y su labor diplomática, y algunas reseñas sobre Genaro Estrada, sobre un texto de Genaro Estrada, de Alberto Enríquez Perea, y sobre la política exterior de la Revolución Mexicana en el centenario de la Constitución de 1917, de Alberto Enríquez Perea, de la doctora Rosa Isabel Gaitán y de Alfonso Sánchez Mújica. Y finalmente cerramos el número con las relaciones internacionales en México, fundamentos teóricos y metodológicos para su profundización. Es un texto de Alfonso Sánchez Mújica que es reseñado en este número dedicado a la política exterior. Y bueno, yo los invitaría a consultar no solamente este número que consideramos de la mayor relevancia en este espacio, en el Matías Romero, sobre todo ahora que mencionaban pues que están los próximos diplomáticos, los futuros diplomáticos en proceso de formación, sería formidable que nos leyeran, sino que también consulten los números anteriores que recogen sin duda el pensamiento, los enfoques de relaciones internacionales y todo el trabajo que se hace para construir la disciplina desde México. Y bueno, yo cerraría con eso, agradeciendo muchísimo la presencia también de la embajadora Mercado, que sin duda nos distingue con su presencia y con los comentarios que hace para la revista. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Trujillo. Y bueno, pues aquí se ha presentado esta revista tan importante, como mencionaba, no solo para los estudiantes, sino para los académicos, para los profesionales de las relaciones internacionales. Este recorrido, además, histórico, que da cuenta de la trayectoria y del trabajo de personajes muy importantes en la diplomacia. Sin duda alguna, como ya lo señalé, el artículo sobre Palma Guillén nos da impulso ahora en nuestros días a nuestra política exterior feminista, viéndola desde el punto de vista de lo que ella tuvo que luchar, abrir brecha para todas nosotras, las mujeres, para las generaciones que siguieron y para las que seguirán. El artículo relacionado con el embajador García Robles, pues no cabe duda de la importancia que él tuvo para el desarme, pero no solamente para ese tema, sino para el multilateralismo en general, y que nos muestra cómo los temas de hace tantos años siguen tan actuales hoy. Estamos viviendo precisamente una crisis en el ámbito multilateral, una crisis de los organismos internacionales, y la verdad, la visión del embajador García Robles sigue presente y sigue tan actual, en nuestros días. El embajador González Gálvez fue visionario en nuestra relación con Japón, no solamente en momentos de crisis, sino posteriormente, porque después de que él fue nuestro embajador en Japón, pues hoy hoy vemos la realidad de que con Japón nos unen muchas cosas. No solamente es un país muy relevante en el contexto de la región Asia-Pacífico, sino que es el único país con el que México tiene un tratado de libre comercio en esa región. Por otro lado, se refirió pues definitivamente a algo muy importante, que es la cooperación con JICA, con la Agencia de Cooperación Japonesa, que cada vez cobra más relevancia, y prueba de ello es de que esta próxima semana justamente vamos a tener la visita en México del director de JICA, porque seguimos trabajando cercanamente, no solo a través de la subsecretaría, pero a través de la MEXI, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para precisamente dar seguimiento y continuar esta colaboración, que es quizá una de las más importantes que tenemos con otros países en el mundo. Y bueno, la verdad es de que me congratulo de esta publicación, que nos da todo este panorama, esta historia con estos agentes diplomáticos tan importantes y que marcaron la pauta para lo que es hoy la política exterior de México. Tenemos ahora espacio para unas 2 preguntas por parte del público a nuestros panelistas. Solo les pediría que sean breves y que pues especifiquen a quién de nuestros panelistas están dirigidas estas preguntas. Gracias. Creo que por acá. Gracias. Primero que nada, un agradecimiento a todo el panel. Ciertamente todas sus investigaciones son bastante relevantes. Pero igual, desafortunadamente nada más tengo tiempo para una pregunta para la doctora Guzmán. Y en particular, creo yo que quizás, al menos yo no lo conocía hasta que lo leí, que en efecto haya existido un movimiento feminista en Latinoamérica bastante efervescente. Y por tanto me llama mucho la atención y me da curiosidad si el Servicio Exterior Mexicano en su tiempo, cuando las primeras embajadoras estaban empezando a trabajar en el Servicio Exterior, tenía algún tipo de relación con este tipo de movimientos en el sector civil. Pues no, sí. Para ser muy puntual en la respuesta, en el caso de Palma Guillén, cuando se da a conocer su nombramiento por la Cancillería,
algunas representantes de movimientos por el voto de la mujer, feministas, se congratularon de que el presidente Cárdenas nombrara a esta señora, ¿no? A esta maestra Palma Guillén como ministro plenipotenciario. Porque decían justamente, ¿no?, que se abría la puerta a considerar no solo la posibilidad inmediata de que las mujeres consiguieran el voto, sino de que se abría la posibilidad a muchas otras mujeres talentosísimas de su momento para participar en la vida pública, con cargos de importancia. Sí, muchas gracias. Y bueno, no solamente eso, sino que también la visión de que la mujer no era solamente madre y esposa, sino que podía ejercer muchísimas otras funciones con gran talento, con gran calidad, con gran profesionalismo, en esos momentos que no se vislumbraba de esa manera. Ya para entonces había huestes de maestras normalistas que ejercían, médicas, odontólogas, que empezaban a hacer otro ejemplo del desempeño de la mujer, ¿no? Muchísimas gracias. Embajador Bremer, por favor. Sí, unas muy breves palabras. Primero, para manifestar lo que para el Instituto Matías Romero representa el que esté aquí presente la revista de nuestra Universidad Nacional. Creo que no se oye bien. ¿Se escucha mejor? Sí, reitero, quería subrayar lo que representa para el Instituto Matías Romero el que esté aquí presente nuestra revista de nuestra Universidad Nacional en materia de relaciones internacionales. Ya no abordaré el tema actual, muy importante, ¿no?, que ya ha sido subrayado por la mesa. Agradezco a los ponentes su participación, a la subsecretaria Mercado su coordinación de la mesa, y decirles que para el canciller de la Fuente, por razones evidentes, la relación con la Universidad Nacional Autónoma de México es fundamental. Y en diciembre de este año, cuando cumplimos 50 años el Instituto Matías Romero, se firmó un acuerdo muy significativo de colaboración entre el rector Lomelí y el canciller de la Fuente, que nos está ayudando y se está proyectando en múltiples ámbitos. Menciono nada más uno que es pertinente con la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Derecho, la Humanidades y la Facultad de Economía. Hemos convocado un foro que está analizando de aquí a fin de año los grandes desafíos que enfrentamos en la relación México-Estados Unidos. Entonces cierro diciendo bienvenida a la universidad. Salúdenme mucho al doctor Chanona. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Bremer. Yo les agradezco a todos ustedes su presencia el día de hoy. Quisiera agradecer también la presencia de colegas muy queridos en la Secretaría y en el ámbito de la diplomacia. Quisiera resaltar solo que ya que hablamos de Japón, nos acompaña aquí el embajador Ruiz Cabañas, quien también fue embajador en Japón y cuyo legado también es muy importante en las relaciones con ese país. Así que muchísimas gracias. La revista la pueden adquirir en el stand de la UNAM, que está aquí presente en esta Feria del Libro de Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Permítanme un momento solamente. No quiero que se vayan con la idea de que este es un trabajo de historia diplomática. Sí consultamos el acervo de la Cancillería, sí se basa en textos históricos nuestro trabajo, creo que el de todos, pero es un trabajo más precisamente de política exterior de México, con la visión transdisciplinaria de las relaciones internacionales, ¿verdad? Que como
buenos investigadores y egresados de la facultad, de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, de la carrera de Relaciones Internacionales, los investigadores que participamos en este número, echamos mano justamente de esas herramientas, también de las de la historia, pero también del derecho, también de la economía. Entonces, estos son los estudios de política exterior que se están produciendo en nuestra facultad. No se vayan con la idea de que es historia diplomática, porque a veces pareciera un concepto reduccionista, ¿verdad? Y no quiero que se vayan con ello. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. doctora. Nuevamente, muchas gracias a todos. Embajador Bremer, Sí. por favor. Voy a tener el gusto de entregarle sus diplomas. Perfecto.